La manada es el hilo conductor de historias de mujeres que convergen con un mismo fin, el de alzar la voz. Soy Viola Prat y te espero todos los domingos de 4 a 5 de la tarde a un espacio íntimo y de confianza para que liberes y expreses todo lo necesario en tu camino de sanación y poder entender tu pasado, presente y futuro, acompañadas de expertas en temas de nosotras, las mujeres. I caught sight of my reflection. Hola, ¿cómo están? Esperando que estén teniendo una excelente tarde de domingo. Y pues bueno, ¿qué les cuento? Vamos a tratar un tema que muchos van a estar con mucha información al respecto, porque seguramente si no lo vieron, pues están recibiendo información, porque ahorita es como trending topic en todos los medios, o sea, y en Twitter, por ejemplo, o X, está dentro de las principales tendencias, ¿no? Todo lo que sucedió en la inauguración de estos Juegos Olímpicos París 2024, y pues vamos a entrar de lleno al tema, que les podrá parecer lo que sea estos Juegos Olímpicos, pero todo menos indiferentes. Fue un tema que trató de muchos subtemas a la vez, en temas sociales, culturales, políticos, económicos, con muchos mensajes, y pues vamos a tratar de ir viendo algunos de estos mensajes, pero es importante poner un poco de contexto, que estamos hablando que estos juegos se celebraron nada más y nada menos que en Francia. Se están celebrando en la capital, que es París, y es la tercera vez que se celebran en este país. Y pues bueno, con muchos retos de por medio, porque es importante también saber que actualmente Francia está viviendo una situación social y política muy, muy interesante, donde existe muchísima polarización. Recientemente acaban de haber elecciones y sí debemos de estar con el entendimiento de que actualmente es un país que se encuentra muy dividido en opiniones, en ideologías, y es importante para poner y entender todo el contexto de lo que vimos también en la inauguración de estos Juegos Olímpicos. También algo importante es que también ahorita Francia, está viviendo una crisis económica derivada de muchas decisiones que han tomado a nivel interno, como por ejemplo, una de ellas es que han dado entrada a una ola de migrantes que ha sido ya descontrolada para el propio país, y pues esto ha tenido un descontrol en su economía, porque pues hay que mantener a toda esta gente, ¿no? Y ver cómo se va colocando en los distintos ámbitos económicos del país, pero esto no ha sido tan sencillo, y evidentemente pues se ve reflejado en su economía, en su inflación, en las tasas de desempleo y muchos otros temas que también es importante mencionar, que tiene un seguro de desempleo y que pues le está costando muchísimo dinero al país. Entonces, bueno, uno de los retos, ¿por qué les digo esto? Porque uno de los retos para estos Juegos Olímpicos, que bueno, ya sabemos que el tema de los costos es todo un tema, y para poner como antecedente y algunos ejemplos, por ejemplo, Tokio 2021 fue un costo total de 28 mil millones de dólares, lo que le costó al país. Río 2016 fueron 13.700 millones de dólares, y se espera que París están tratando de reducir estos costos, porque para ponerles un ejemplo, en Río, en Brasil, se invirtió muchísimo dinero en hacer nuevos estadios, nuevos foros, nuevos
pues espacios para las competencias olímpicas. Y esto le costó al país muchísimos millones de dólares, y lo cual no lo han podido recuperar. Dicen que bueno, van a ser generaciones y generaciones que van a tener que estar pagando estos costos. Para ponerles un ejemplo, así como dato curioso, que me puse a investigar, en las Olimpiadas de 1968 de México, no tengo el dato de cuánto nos costó al país, pero lo que sí les puedo decir es que las seguimos pagando. ¿Cómo las estamos pagando? Con la tenencia de los automóviles. Entonces, este impuesto al uso de los automóviles con la tenencia fue la manera en la que, pues sí, el gobierno está viendo cómo poder recuperar esta inversión en los Juegos Olímpicos, y al día de hoy todavía no la hemos podido cubrir. Entonces, esto nada más para poner en contexto que a pesar de que hay una derrama importante económica por el turismo que se acerca a estas ciudades y a estos países, porque es muy, muy interesante, muy emocionante poder participar como espectador de unos Juegos Olímpicos, pero bueno, no es suficiente en relación de lo que cuesta. Entonces siempre se tienen que ver mecanismos de cómo poner todo esto en una balanza. Y pues en el caso de París, pues sabiendo todos estos antecedentes históricos que están todos muy medidos, pues una de las formas en las que decidieron como su comité olímpico de cómo reducir estos costos es por medio de utilizar los mismos espacios ya existentes para poder ahí tener los encuentros deportivos. Por ejemplo, por darles un ejemplo, los encuentros de voleibol se van a llevar a cabo en una explanada que ya existe, donde no se tuvo que construir nada nuevo, simplemente ponerle arena, una arena muy específica, no es cualquier arena, no crean que de Caleta o no es cualquier arena, es una arena con un peso específico y todo esto, y la llenaron y está así en la explanada de la Torre Eiffel. Entonces imagínense, además esos escenarios, ¿no?, espectaculares, pero no construyeron, entonces no invirtieron en nada de eso, y lo que están esperando que esto les dé un aproximado de costo de 10,000 millones de dólares. Que esto, si vemos cómo ha ido aumentando cada 4 años con el nuevo país que tiene esta sede, pues bueno, o sea, está haciendo una apuesta a una reducción, ¿no? Utilizando así sus espacios. También por esto fue el hacer esta ceremonia, pues en el río Sena. No fue, bueno, también esto es algo único, haberlo hecho en espacio abierto, ¿no? Siempre los encuentros, creo que solamente una vez, creo que no ni siquiera eran olímpicos, al parecer eran panamericanos, se celebró así al aire libre y fue en Buenos Aires, no recuerdo en qué año, pero es algo que se hace por primera vez en los Juegos Olímpicos, celebrarlos así al aire, así abierto, sin estar dentro de un estadio. Y esto pues también es algo muy novedoso, muy, muy innovador, totalmente. Eso no nos puede caber la menor duda de que así lo fue. Y pues bueno, yo soy alguien que quería hacer este programa y sí me aventé las 5 horas, casi 5 horas de transmisión en vivo de los Juegos. Y qué bueno, los que tuvimos la oportunidad de hacerlo, que lo hicimos así, porque ya hay cosas que ya se están bajando, ya se están bloqueando, porque han sido muy, muy polémicos algunas de las representaciones artísticas, que también así lo tenemos que ver. Son un reflejo de lo que estamos viviendo actualmente a nivel global, a nivel humanidad, lo que pudimos presenciar ayer. O sea, no nos debe de escandalizar ni de asustar, sino simplemente invitarnos como a la reflexión, al análisis, precisamente a la deconstrucción y al entender, bueno, en qué punto de la humanidad estamos, ¿no? Porque sí es un reflejo pero bien interesante. Y bueno, al final del programa, ya hacia el final, les
les quiero comentar, porque pues este es un programa que está muy enfocado en temas de mujeres, y sí quiero hacer mención de las mujeres a quienes se les rindió un tributo en el río Sena con estas esculturas que salieron emergentes del río Sena, pues en unos actos fue muy impresionante para quienes lo vimos, y sin lugar a dudas haberlo visto en una pantalla, en vivo y en televisión, fue mucho más espectacular y se entendió como todo el concepto como performance que quiso transmitir el creador de esto, que ahorita hablaremos un poquito sobre él, porque los que estaban ahí en vivo pues solamente veían un pedacito de algo, ¿no? Y ha de haber sido muy, muy cansado y tedioso estar 5 horas bajo la lluvia y viendo solamente una parte de toda esta experiencia 360 que quienes lo vimos a través de la pantalla la pudimos tener. Entonces, pues yo me siento contenta de no haber estado en París y haberlo visto en la tele, la verdad, porque creo que lo pudimos disfrutar más, ¿no? Y ver todo en todo el contexto. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más les puedo comentar para que también entremos de lleno a lo que fue el show? Bueno, esta puesta en escena, que así le podemos llamar, estuvo a cargo de Thomas Joly. Él es un director escénico que es joven, tiene 42 años, ¿no? Y él es integrante de la comunidad LGBT. De ahí podemos entender más cosas, ¿no? De por qué él quiso transmitir estas expresiones artísticas y qué nos quiere decir también con todo esto. Es interesante saber que, por ejemplo, Thomas Joly es alguien que ha estado encargado de toda la parte de escénica y creativa de una ópera rock muy famosa, sobre todo en Francia y también en Canadá, en Quebec, porque se hizo, esta fue una creación de hace casi 50 años, de dos, un escritor y un guionista, que no tengo sus nombres a la mano, pero pues lo pueden buscar, que se llama Starmania. Y esta ópera rock habla precisamente de estas minorías, de estas de estos disidentes que quieren encontrar un lugar dentro de la sociedad, ¿no? Y poder seguir teniendo un espacio y no ocultar quiénes son, o sea, por ejemplo, su sexualidad o su color de piel. Y bueno, es una ópera rock bastante famosa, que pues sería interesante ver como esta referencia para entender pues de dónde viene también toda esta vena artística de este creador, Thomas Joly. Entonces creo que es interesante y los invito a que se pongan a investigar un poquito más acerca de él para poder entender lo que vimos el día de ayer. Bueno, no fue ayer, fue el viernes y hoy es domingo. Se pasa muy, muy rápido. Bueno, esta puesta en escena, pues quería, yo creo que dar muchos mensajes. Tenía muchos mensajes y muchas interpretaciones. Y lo que sí es un hecho que no podemos negar es que nos pudo haber gustado o no, pero de verdad no fue indiferente y está causando, es el tema de conversación. Y yo creo que probablemente es lo que pretendían estos organizadores, que fuera todo menos indiferente. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían resaltar o destacar? Evidentemente un tema de inclusión, eso fue muy reiterante y lo vimos una y otra vez. Y bueno, sabemos que Francia es una civilización, un país que se ha trazado a través de pues sus valores, ¿no? Que son a partir de la Revolución Francesa, que se han ido pues imponiendo dentro de su sociedad y cultura, que son la igualdad, la libertad y la fraternidad, y con todo lo que esto implica, ¿no? Pues no podemos hablar de igualdad sin hablar de inclusión.
y son precisamente dentro de esta puesta en escena que vimos, que incluso dentro de cada performance los veíamos dentro de la pantalla, los escribían, ¿no? Igualdad, y a lo mejor ahí hacían todo un desarrollo con ese tema, ¿no? O la libertad, y ahí veíamos todo lo que se desarrolló alrededor de María Antonieta y esta etapa de la Revolución Francesa y cómo pues el pueblo francés fue liberado y la fraternidad, e incluso metieron nuevos ingredientes y nuevas temáticas como lo que es la sororidad, porque así tal cual lo representaron con todo este tema de las mujeres en Francia que han sido reconocidas a lo largo de su historia, algunas de las más emblemáticas, porque pues no son todas, evidentemente, y bueno, también incluso hay una sección donde ponen oscuridad, y dentro de esta parte de la oscuridad ponen estas puestas en escena donde vemos todo lo que para nosotros como humanidad significa los excesos que pudieran ser, ¿no? Entonces, no todo es ni blanco ni negro, y siempre tenemos que ver con un ojo bastante crítico y ver todas las posibilidades dentro de esa gama de grises que nos pueden estar representando. Porque hoy están siendo muy criticado este evento, o sea, y está siendo muy censurado. De hecho, se están manifestando y pronunciando líderes de la iglesia y de distintos organismos de la familia, como muy escandalizados, muy afectados y con un pronunciamiento así muy, yo creo que excesivo, en el tema de que están queriendo imponer una agenda woke y progre, y que está siendo un pésimo ejemplo para los niños y para las familias y para la sociedad. Yo creo que eso es irnos de verdad a los extremos y no querer analizar pues todo el espectro, que sería muy interesante. Ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces, bueno, de verdad es una invitación a que nos pongamos a analizar, a reflexionar, y a lo mejor sí ver que sí, a lo mejor también el artista quiso representar en cierto momento de este performance una decadencia como sociedad y como humanidad, con esta oscuridad, ¿no? Donde vemos excesos y se ven muy bien representados con estas escenificaciones como de este hombre pintado de azul, que dices que tiene que ver esto con los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero yo creo que es una invitación a que todos voltemos a ver en dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Esta representación de este hombre que estaba como en medio de una mesa, con personajes, pues, que estaban representando las distintas minorías o disidencias o otras formas de ser dentro de la sociedad, que no han sido visibilizadas, las están visibilizando, y este dios Baco, supongamos que para mí estaba muy caricaturizado, no sé ustedes qué opinen, cómo estaba pintado, digamos, disfrazado, parecía una caricatura, que a muchos, de hecho, los refiere a, bueno, se parece a Papá Pitufo o no sé, hay muchos memes ya al respecto, pero pues nada es casualidad, y seguramente sí quería reflejar algo, y seguramente era una intención de reflejar, bueno, dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos, ¿no? Como cuando fue, ahora sí que la Roma, que fue el imperio más en potencia del mundo, y tuvo su caída, ¿no? La caída del Imperio Romano, que pues había una decadencia total en cuanto a los abusos, en cuanto a un desorden, un caos y unos excesos. Eso puede ser una interpretación, puede ser, y no necesariamente es que esté mal que nos lo esté señalando. Puede ser un beneficio para que
pues nos detengamos a reflexionar en qué punto estamos hoy como humanidad y a lo mejor corregir el rumbo, cada quien, ¿no? ¿Y qué es corregir el rumbo? No, o sea, no necesariamente quiere decir que se reprima a las distintas expresiones de identidad, para nada. O sea, pero a lo mejor es un alto al odio, un alto al juicio y un integrarnos más como seres humanos. Yo por eso no creo que todo haya sido con la intención de causar simplemente una molestia, que evidentemente que se está causando, y pues tan logró su objetivo que estamos hablando de esto. Y si ustedes ahorita se meten a cualquier red, YouTube, lo que sea, van a ver que está en los primeros lugares todos estos análisis, y la mayoría, lo que yo he podido ver, es que están en criticando, o sea, que qué son los peores Juegos Olímpicos, que qué decadencia y que es una falta de respeto para el deporte. Y pues yo creo que pues tomémoslo con más calma y más bien analicemos más allá de lo que también mucha gente quiere que veamos, ¿no? O que se quieren ir a los extremos. O sea, ya sabemos que todo extremo pues no deja nada bueno. Y pues bueno, todo este performance da inicio en un estadio donde se le entrega la antorcha olímpica a Zinedine Zidane, que sabemos que es un representante deportivo muy querido en el mundo y particularmente en Francia, ¿no? Y cómo se da una historia alrededor de todo esto y cómo esta antorcha él la pierde en el metro. Bueno, no que la pierda, sino que se mete al metro y se las da a 3 niños, que además es interesante ver que representan pues distintas culturas, ¿no? Porque vemos a un niño de color y una niña y pues entonces podemos ver que hay una inclusión desde ahí. Y pues estos niños, esta flama olímpica, entran al metro y se meten, porque además es cierto que en Francia hay muchas catacumbas. De hecho hay tours especializados en dar paseos y conocer las catacumbas, que están llenas de cráneos y de restos de cadáveres, por lo que es algo muy, muy histórico de todo lo que se vivió durante la época, la Revolución de Francia y periodos anteriores, con las guerras, etcétera. Y sí, hay paseos para conocer estas catacumbas. Y dentro de las catacumbas que se ven en esta puesta en escena, los niños entran a una zona del río Sena, que está subterránea, y que llega una barca con un personaje misterioso que nunca se revela, y en realidad hasta el final, que causa mucha expectativa y queremos que se revele y jamás se revela. Y este personaje, que está vestido como con un traje de armadura, los recibe en una barca y con la antorcha, y los lleva a través de estas catacumbas, y de ahí se va desarrollando toda una historia donde podemos ver muchísimos paisajes hermosos de París, donde que te invita de verdad a que dices, quiero conocer ese sitio, porque está lleno de historia, de arte, de cultura, de temas de mucha intelectualidad y de muchas referencias para el resto del mundo y de la humanidad. Entonces pues ves a este personaje que va haciendo parkour literalmente de techo en techo, y siempre pues te preguntas quién está atrás, ¿no? Yo he visto hasta ahorita 4 ideas centrales de quién podría ser la representación de este personaje. Una de ellas es que se trata de Caronte, que es un personaje de la mitología griega, que era un balsero que llevaba a las almas que estaban ya, bueno, cuando ya te mueres, y que tu alma pueda hacer la transición y llegar a buen puerto a cambio de oro. Entonces, puede ser una interpretación de quién podría ser este personaje por todos los simbolismos que hay atrás.
Otra interpretación es que se trata de Juana de Arco. Yo me quiero quedar personalmente con esa, porque creo que Juana de Arco es una representante de, pues, de la historia de Francia y pues la mujer más emblemática que tiene Francia en cuanto a su historia. Y me quedo con esa, y yo creo que esa era la idea que se quiso transmitir, que podía ser ella, porque cuando se habla de sororidad dentro de todo este performance y que se representan a 10 de las mujeres, de las más emblemáticas dentro de la historia de Francia, pero sí con un corte muy feminista. Eso sí es importante que lo notemos, porque pudieron haber puesto, por ejemplo, a Madame Curie, que es alguien importantísimo en la historia de Francia y lo que aportó a la ciencia y a la medicina, y sin embargo no. Y las 10 mujeres que eligieron son más bien mujeres con un corte feminista por sus aportaciones. Al final les menciono quiénes fueron ellas, o sea, las que representaron, pero en esta representación no de estas estatuas que emergen del Sena no aparece Juana de Arco. Entonces, ¿cómo no va a aparecer, o sea, Juana de Arco, siendo que es una mujer representante además del feminismo, ¿no? Dentro de la cultura francesa. Seguramente esta representación de este personaje que aparece todo el tiempo dentro de este show y de esta ceremonia, seguramente puede ser Juana de Arco. Aunque también ya hay pues ideas de que se podría tratar del jinete blanco del Apocalipsis, o sea, ahora sí que de este tipo, un personaje pues ya con otro corte y completamente oscuro. Yo francamente no me quedo con esa teoría. Sí es verdad que hubo una parte de este evento en el que ya cuando oscurece, de hecho, y que se ve cómo va pasando arriba de un caballo mecanizado, arriba del río Sena, que la verdad me pareció espectacular, un poco largo de ver, porque sí está, todo ese trayecto es largo, pero sí o sea, te pone la piel chinita a ver cómo se ve todo este desarrollo de esta escena, donde va este personaje arriba con la antorcha, arriba de este caballo mecanizado, arriba del río Sena. O sea, de verdad, artísticamente es espectacular poder ver lo que se logró a nivel técnico y logístico. Es impresionante, y a nivel visual es impactante, la verdad. O sea, sí te pone la piel de gallina. Y pues si te dicen que es el jinete blanco del Apocalipsis, dices, pues sí parece, o sea, sí podría ser, ¿no? También. Pero bueno, o sea, que también es buscarle y querer ver las cosas pues no tan positivas, ¿no? También podemos pensar que es Juana de Arco, esta mujer que además, para quien no sepa, Juana de Arco se tuvo que vestir de hombre durante su lucha, ¿no? Por luchar por Francia. Ella tenía que verse como un soldado para que poder pasar desapercibida dentro de todo esta guerra que estaba sorteando contra los ingleses en esa época, Francia. Y bueno, entonces, pues sí es un personaje que podría verse como hombre, ¿no? Y sí, efectivamente, si tú lo ves dentro de esta puesta, pues este jinete, pues no le ves características, pues ni de mujer ni de hombre, ¿no? Pero sí podría ser Juana de Arco, y trae una armadura, y Juana de Arco en esa época medieval se utilizaban las armaduras. Entonces, pues también es otra interpretación. Algo muy característico es que Juana de Arco también tenía un caballo blanco. Entonces, pues yo creo que es más bien a esto a lo que nos remite, ¿no? También hay gente más joven que fueron fans del juego de Assassin's Creed. Dicen que era el personaje también de Assassin's Creed que fue muy famoso en toda esta cultura de los videojuegos. Sí se parecía como hacía sus
malabares de parkour en toda la ciudad, pues sí, se veía idéntico. Y seguramente utilizaron a muchos actores que son pues muy hábiles, o sea, son gente que hace parkour y todo esto, y seguramente se apoyaron de varios con el mismo atuendo, y no sabíamos en qué momento era uno u otro, pero pues todo como era cronológicamente, pues daba la impresión de que fuera una misma persona, pero seguramente no lo era. O sea, es imposible que una sola persona haya podido hacer tal cantidad de acrobacias y de estar en un lugar y luego aparecerse en otro, y entonces esto pues seguramente utilizaron a más de uno, ¿no? En toda esta escenario que vimos el día de ayer. Y pues sí, si tienen oportunidad de tratar de ver todo, es muy largo, pero creo que es interesante porque pues tiene toda una pauta y un timing que es muy preciso, y lo que se pueda ver, pues ojalá que se den esa oportunidad. Yo he escuchado de gente que ya me ha dicho que ya hicieron cortes de ciertas escenas. Por ejemplo, esta que mencionábamos hace rato, donde están como en una pasarela y sí se hace un performance de drag queens, y una alusión, que muchos lo ven como que se hizo una alusión a la última cena, que no sabemos si en realidad esa era una alusión a la última cena, pero pues no sé, probablemente sí, o probablemente también hay otra corte de idea que se trata de una alusión al Festín de los Dioses, que es una pintura también muy popular, y pues que también en esa pintura se ve una escena muy similar, ¿no? Pues podría ser cualquiera de los dos, pero yo creo que tampoco es para que nos ofendamos de todo. O sea, definitivamente la expresión artística puede ser muy incómoda para algunos y polémica, pero pues es eso, es una expresión artística, y puede incomodar, y a veces de eso se trata, de incomodarnos, porque al incomodarnos nos hace movernos de nuestra zona de confort, de nuestro lugar de establishment, como diríamos, y ponernos a rascarle un poco más, a tratar de indagar por qué nos está incomodando. O sea, qué es lo que a mí me incomodó de ver eso, que representaba, por ejemplo, a una, bueno, no representaba, sino veíamos en escena, que era como la figura central de esa escena, a una mujer obesa, gorda, y ella, para las representaciones que están haciendo esas similitudes con los cuadros, podría representar a Jesús, porque traía su corona con sus picos, me parece que 7 picos, etcétera, y se está hablando mucho de todo esto, ¿no? De todas las representaciones que pueda tener, pero, o sea, ¿qué te está incomodando de ver a una mujer gorda? O sea, ¿por qué te causa ese escozor, no? ¿O qué te está incomodando de ver a drag queens o a gente con diversidad sexual? ¿Qué es lo que a ti te mueve y qué te incomoda? Y una invitación a, bueno, voy a descubrir qué en mí, ¿no? No lo tengo todavía yo verbalizado, que me está causando esto. Y esto, pues, ¿qué me genera, no? Ante mis demás interacciones con el mundo, ¿no? Con la sociedad. Y qué interesante haberlo visto, porque pues, esto es un evento que ven pues más de 1,000 millones de personas en el mundo, ¿no? Imagínense, o sea, si nosotros que nos consideramos aquí en México pues como una cultura más evolucionada y con menos tabús y con más apertura, imagínense lo que puede ser ver esto a otras culturas como árabes o como asiáticas, como son los chinos, que son mucho más conservadores. Es muy polémico, y pues es interesante ver qué va a pasar después, porque esto no se va a quedar así seguramente. Es decir, esto va a traer muchísimo tema de conversación en la mesa, seguramente se va a debatir mucho al respecto, y seguramente habrá posturas y
y pues sí, planteamientos muy contundentes de ciertos círculos que están siendo incomodados, ¿no? Entonces, pues qué interesante. O sea, la verdad es que es algo histórico, ¿no? Que se haya dado algo así, que haya causado tanto escozor, tanta curiosidad también, y pues que nos está diciendo, volten a ver, ¿no? Voltemos a ver hacia nuestra sociedad, hacia dónde queremos ir, qué rumbo, que sí aceptamos, que sí podemos hacer parte de nuestra propia idiosincrasia, cultura, ideologías, y que definitivamente no, porque de eso se trata, ¿no? Yo creo que de eso va, o sea, la civilización y los distintos momentos y movimientos históricos que podemos, pues, llegar a ver en una oportunidad de tener ante la mirada de todo el mundo una representación de esta índole. Entonces, la verdad es que me pareció también emocionante muchos temas, como por ejemplo el que se recalcara tanto el tema de la mujer en estos Juegos Olímpicos, que es importante recalcar que es la primera vez en la historia que en realidad hay una paridad, ¿no?, de género en una contienda olímpica. De hecho, no sé por cuánto, pero hay más participación de mujeres que de hombres. Ya se superó, imagínense, o sea, es algo histórico. Y para, pues, la lucha que ha tenido la mujer, el feminismo, en todo este trayecto histórico, o sea, tenemos que recordar que no siempre las mujeres pudieron participar en una contienda olímpica. O sea, fue a partir de 1920, 1930, en esos años que fue la primera vez que participó la primera mujer. Se han ganado espacios y sí, fue muy notorio la importancia que se le dio a la figura de la mujer en todo momento, en todo este espectáculo. Ya sea como incluso en la representación que hicieron de María Antonieta, que fue espectacular, y con un grupo de rock metálico francés, que Goica o Gorka o algo así, como no me acuerdo. No recuerdo cómo se llama, algo así como Gorka, y fue también increíblemente espectacular esa muestra, ¿no? ¿Y a quién fue a quien pusieron? Pues fue a una mujer, ¿no?, como la protagonista de esa puesta en escena, que pues fue María Antonieta. También ha causado muchísimos comentarios, porque pues es como una caricaturización también de María Antonieta, poniéndola decapitada, así, fríamente y cruelmente. Pero pues tenemos que entender también que los franceses tienen un humor negro muy, muy hasta la médula. Y bueno, nosotros como mexicanos no nos podemos así como que asustar, ¿no? Al menos aquí en esta parte del charco, porque la verdad es que, ¿qué podemos decir nosotros de nuestra cultura, de la celebración de Día de Muertos y todas estas expresiones artísticas que tenemos alrededor? Sí, muchísimas veces se han asustado y escandalizado muchos otros países y culturas con nuestra representación, pero es parte de lo que define tu identidad. Y parte de la identidad francesa es que tienen un humor negro de ese tipo, ¿no? Así como el inglés, que es muy famoso también, pues también los franceses. Y se burlan de ciertas cosas, ¿no? Y también se sienten muy orgullosos de su Revolución Francesa y de todo lo que de ahí emana. Entonces, pues también tenemos que ponernos en contexto, y que nos invita a indagar más, ¿no?, acerca de todas estas distintos tipos de culturas y de sus expresiones. Pero sí fue espectacular esa puesta en escena con ese castillo y como en llamas, que también podía parecer sangre. Pues sí, fue muy, muy impactante.
Em, ¿Qué más? ¿Qué más podemos destacar de este evento que vimos el día de ayer? Pues bueno, toda la parte de esta pasarela de los países en sus distintos barcos, yates, balsas, barcas, dependiendo de quién era el país que estaba pues desfilando. Pues lo hizo, sí fue muy, muy tardado, porque pues tuvieron que pasar del este al oeste de la ciudad, pasando por 17 puentes y, y pues sí fue largo, pero como les digo, al verlo todo ya puesto con toda esta parte digital y con la televisión, pues no se hace pesado, la verdad se te pasa rápido. Y pues sí, interesante ver también este desfile en las balsas. Y pues al final es también bien emocionante ver cómo este jinete, probablemente Juana de Arco, o sea, no creo que sea una opción decir que era el jinete del apocalipsis, ¿verdad? Este jinete que podemos pensar que es ella, este personaje, al final llega a la Torre Eiffel y ahí ya están todos concentrados em, pues todos los países, ¿no? Todos estos distintos bloques de países y llega y pues todos van desfilando atrás de este personaje con su antorcha y al final se cierra el círculo o el ciclo entregándole la antorcha a quien en un principio se le había concedido, que es a Zinedine Zidane, y ya Zinedine Zidane se la entrega a Rafa Nadal y ya sigue parte de la historia, se sube a una barca y ahí están ¿quiénes están? Nadia Comaneci, Serena Williams y Carl Lewis, que pues son también 4 así referentes mundiales de lo que son el deporte, ¿no? Olímpico. Y pues se la van pasando, ya que se va desarrollando toda esta historia, se la van pasando a distintos deportistas franceses, que algo que me pareció muy, muy emotivo fue que hicieron partícipe, por ejemplo, a un viejito que estaba en su silla de ruedas, no sabemos, yo no sé quién es, seguramente fue algún atleta olímpico, desconozco quién haya sido, pero esa inclusión, ¿no? A otros atletas que no tienen pierna, que son competidores paraolímpicos. Entonces aquí estamos hablando de esta parte de la inclusión, a atletas de color, a distintos representantes de distintos miembros de la comunidad. Por ejemplo, hay una parte donde también se le presenta la antorcha olímpica a una persona de la comunidad trans. Eso también ha causado muchísima polémica dentro de la gente que está hablando de todo esto. Y podemos ver que sí, se trató de una representación que nos habla de inclusión, de diversidad y que nos destaca los valores de la igualdad, de la libertad, la fraternidad, la sororidad, la solidaridad también. Y pues bueno, voy a comentarles ya porque vamos a ir cerrando ya este programa. Les voy a comentar a las mujeres que fueron emergiendo del río Sena con sus esculturas, de quienes se trató. Y bueno, una de ellas fue la primera, bueno, no sé si fue la primera, eso no importa tanto, pero Olympe de Gaulle, que ella luchó contra la esclavitud, esa fue su lucha. Otra de ellas fue Giselle Halmy, que fue abogada, que luchó por los derechos de las mujeres en la década de los 70s. Simone de Beauvoir, que bueno, una famosísima escritora y filósofa feminista, muy conocida por ser la autora del libro El segundo sexo, que lo escribió en el año 1949. Otra mujer que también se destacó ahí fue a Jeannette Barrett, que fue una mujer que viajó y recorrió gran parte del mundo en una época donde eso era algo que las mujeres no hacían. Otra fue Alice Milliat, que fue una mujer en el ámbito deportivo
que luchó por la inclusión de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Justamente fue en el año 1922 cuando se incluyó a las mujeres por primera vez en los Juegos Olímpicos, y ella fue una activista que precisamente luchó por esto. Otra fue Louise Michel, que ella en el año 1871 luchó por la igualdad y la justicia. Fue una poeta y escritora, y fue la primera en levantar la bandera negra, que es el símbolo del anarquismo. Una más fue Christiane de Pizan, que fue una poeta que luchó contra el machismo. Imagínense, en el año 1405, o sea, desde esos años ya se estaba luchando, teniendo esas luchas de las mujeres, y escribió La ciudad de las damas. Simone Weil, ella fue defensora de los derechos reproductivos de las mujeres. Ella fue la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo de 1979 a 1982. Y sí, es una mujer que luchó mucho por el tema del aborto, ¿no? De que no se penalizara a una mujer por abortar. Y otra más fue Alice Guy, que fue una directora de cine muy, muy controversial y que puso en el tema de estas artes a las mujeres. Una más fue Paulette Nardal, que es una activista de color que luchó mucho por los derechos de las mujeres de color por ahí de los años 1930. Y bueno, ellas son las 10 mujeres que se representaron con estas estatuas. Sí llama la atención que en esta representación no esté Juana de Arco, entonces pues yo hago esa interpretación, ¿no? Y pues bueno, ya vamos a ir cerrando el programa con esto, pero pues yo los invito a que estemos atentos. Yo creo que no van a ser unos Juegos Olímpicos que vayan a pasar desapercibidos o indiferentes. Creo que van a pasar muchas cosas interesantes, no solo a nivel deportivo, pero siempre estos Juegos nos invitan a ver otras expresiones de la situación actual, de la civilización en la que estamos en el momento actual, ¿no? Entonces va a ser interesante ver estas situaciones geopolíticas y sociales, económicas también, cómo se van a ir tomando su curso en temas pues de la seguridad, de toda esta desborde ahorita que tiene de migrantes este país, del tema de cómo van a poder ir conviviendo las distintas situaciones que estamos actualmente teniendo en curso con estas guerras, que tenemos 2 guerras en este momento en el mundo que no pueden pasar desapercibidas. No podemos dejar de mencionar que Rusia no está participando en estos Juegos Olímpicos. Eso es algo que destacar precisamente por la guerra, ¿no? Que está teniendo lugar entre Rusia y Ucrania y cómo está repercutiendo especialmente en los países de Europa. Y pues la otra guerra, que es la de Israel, con los palestinos, y pues todas estas situaciones seguramente van a estar pues muy, muy, muy a flor de piel, ¿no? Yo por ahí tenía unos datos de la cantidad de gente de seguridad que va a estar en estos momentos cubriendo todos estos eventos. Y bueno, sí, 45,000 policías están todos los días en las calles, 18,000 guardias de seguridad, más toda la seguridad extra privada, ¿no?, que se ha contratado. Han sido los juegos más vigilados y sí es importante también reconocer y hacer hincapié que están en alerta constante. O sea, son unos juegos que sí se les considera de alto riesgo para los expertos en temas de seguridad, por lo que se está suscitando en estos momentos en el mundo, ¿no? Y sabemos que el mundo ahorita está por todos lados de cabeza, está muy polarizado, y pues estos eventos
o contiendas, pues dan pie a que puedan ocurrir desafortunados sucesos que esperemos que no tengan lugar, pero de que sí está latente. Sin ir más lejos, el mismo día de la inauguración, en la mañana, hubo un ataque cibernético a toda la red ferroviaria de París. Es algo de lo que no se ha hablado tanto, pero sí, fue un, ciberataque donde sí los puso de cabeza varias horas. El día de la ceremonia también en la noche hubo un apagón muy importante en París, sobre todo en las partes de los suburbios de París, pero que también puso en alerta, ¿no? Entonces han pasado varias cosas como la situación entre el juego de Argentina y Marruecos, donde pues pueden ustedes investigar más, pero que se vivieron momentos ríspidos y que hay mucha inconformidad al respecto. Ha habido ya el robo de unas bicicletas y varias cosas que se están suscitando. Entonces, bueno, es una invitación nada más a que estemos pendientes, alertas, que analicemos y reflexionemos sobre todos estos mensajes que también hemos tenido. Tampoco nos lo tomemos todo así en extremo, o sea, porque ya también se está hablando de cosas que de verdad ya es buscarle ganas de controversiar nada más, porque sí, ¿no? Como ejemplo, les pongo un ejemplo, hubo un momento en la representación de esta que hablábamos del rey Baco y que dicen que era una alusión a la última cena, donde dicen que a uno de los bailarines se le estaba saliendo una parte de sus genitales y todo el mundo empezó a hablar de eso y sí, se le está saliendo, qué pervertidos, qué falta de valores, ya se pasaron. Y la verdad es que al chavo se le rompió la malla y da un efecto óptico de que, ese agujero da un efecto óptico de que pues, si tienes una mente también cochambrosa, puedes ver otra cosa. Entonces, pues todo puede ser percibido desde el ojo con el que se vea. Y pues seguramente serán unos juegos muy interesantes y habrá mucho más que comentar. Gracias por estar atentos a este programa y los espero el próximo domingo. Hasta luego. Papi, mais qu'est pas ça? J'entendais pas y'a trop son main. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? On se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crash encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. En katana, baby.
top. Encore t'en as baby. Encore t'en as baby to the top.